Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Sean bienvenidos a una nueva clase de lectura de Salmo. No, mentira. Bueno, el día de hoy tenemos el solucionario de la ayudantía número 11. Igual tengo que recapitular un ejercicio de la ayudantía número 10 y vamos a trabajar con sistema, sistemas con condiciones iniciales. Bueno, entonces retomando el ejercicio que quedó de la ayudantía anterior, que no lo resolví en realidad. Es el ejercicio 4 igual el cual cuenta con condiciones iniciales. Bueno, el circuito que se presenta en un inicio es el que está acá. Y básicamente tenemos un switch el cual conecta una tensión continua en paralelo a una resistencia con un capacitor. Y posteriormente en t igual 0 el switch se mueve a la tensión, o sea, el switch se mueve de la posición B a la posición A. Entonces, lo primero que hay que hacer es obtener las condiciones iniciales del sistema. En este caso, el capacitor es como el único elemento que almacena energía, así que el único que tiene condiciones iniciales. Ahora, es fácil saber qué tensión tiene el capacitor antes de que se mueva el switch, debido a que la tensión de la fuente, o sea, la fuente se encuentra en paralelo al capacitor y a su vez a la resistencia. Entonces, las tres ramas tienen la misma tensión, la cual es igual a B sub 0. Algo que quiero agregar al análisis y que es bastante importante, bueno, por tema siempre saber algo más interesante, es que es un poco raro que una fuente de tensión se conecte en paralelo a un capacitor, una tensión continua, ya que si bien esto en un estado estacionario no trae ni un problema, pero en un estado transitorio traería consigo un cuetazo, una corriente demasiado alta dentro del sistema, ya que si el capacitor estuviera descargado y nosotros llegamos y conectamos una fuente de tensión en paralelo, entonces el capacitor tiene como el comportamiento de que éste se opone a los cambios de tensiones. Recordemos que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor en dt. Entonces, imaginemos está descargado, tiene tensión 0 y de la nada se le agrega un escalón unitario en tensión, la cual sería B sub 0, y recordemos que la derivada de un escalón unitario estaría haciendo un impulso. Entonces acá la derivada sería un impulso y la corriente sería una corriente extremadamente alta, y esa podría terminar ocasionando, quemando algún dispositivo, la fuente, el capacitor, por lo que comúnmente igual no es tan recomendable estar conectando capacitores con una fuente de tensión porque cuetas. Igual pasa similar con las fuentes de corriente con un inductor en serie. Acá estaría la tensión en paralelo, el capacitor con la fuente de tensión paralela. Algo opuesto sería la fuente de corriente con un inductor en serie, porque ahí el inductor se opondría a lo que serían los cambios de corriente y sucede de igual manera un cuetazo. Entonces, ya sabemos que la tensión del capacitor es igual a V sub 0 y después se mueve el switch, llegando al sistema en el que tendríamos una fuente de corriente en paralelo a una resistencia con un capacitor, el cual cuenta con condiciones iniciales. Entonces, al hacer la transformada de este circuito, lo que se llega es el siguiente sistema. Acá está el cálculo de las condiciones iniciales y acá llegamos al circuito con la transformada. Tenemos la transformada de una corriente, el cual es I sub 0 dividido S. La resistencia es igual tanto para el dominio tiempo como para el dominio S. Y acá estaría la transformada de un capacitor. Ahora se agregó esta otra fuente de corriente, la cual viene de lo que serían las condiciones iniciales del capacitor. Ahora, ¿cómo se determinan estas fuentes? Porque igual pudo haber sido una fuente de tensión y una de corriente. Para eso voy a hacer uso de las presentaciones del profesor Castro. Básicamente tenemos que partir del análisis que la corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje en dt. Entonces, si nosotros hiciéramos la transformada de Laplace de esta función, de esta ecuación, tendríamos que se llega a esta ecuación que la transformada de la corriente sería igual a la capacitancia, y recordemos que la transformada de una derivada es S por la transformada de la función menos condiciones iniciales. ¿Qué nos quiere decir esta ecuación? Que la corriente IS que le estaría llegando al capacitor, la cual se define con esta dirección, sería la corriente producida por el voltaje por la conductancia, o el voltaje dividido en la impedancia, la cual pertenece a la corriente que va acá, más
No, menos la corriente debido a condiciones iniciales, la cual va a ser condiciones V sub 0 por capacitancia. Esta es la capacitancia por V sub 0 y esta tiene un signo negativo, o sea, quiere decir que está entrando al nodo, porque si nosotros hiciéramos un LK acá, entonces la corriente IS es igual a todas las corrientes que salen, la cual corresponde a la corriente del capacitor, menos las corrientes que entran, la cual sería de las condiciones iniciales, y por tanto la fuente de corriente debería tener esta dirección. Ahora, si nosotros despejáramos el voltaje en esta ecuación, tendríamos la siguiente ecuación que nos diría que el voltaje en un capacitor definido PS acá en el sistema va a ser igual a la corriente dividida en la impedancia, la tensión producida por la corriente dividida en la impedancia, la cual se compone como esta rama, más las condiciones iniciales dividido en S, que es la fuente de tensión continua que vemos acá. O sea, BS, si hacemos un LKB, PS es igual a la tensión del capacitor, de la impedancia por la corriente, más las condiciones iniciales. Entonces, uno podría pasar el sistema desde, si uno tiene un capacitor con condiciones iniciales, podría pasar a este sistema o bien a este otro sistema. Eso depende de cada uno y cómo después quiere resolver el ejercicio, ya que después van a ser otros los métodos que hayan que aplicar. Caso similar pasa con los inductores, en este caso las condiciones iniciales serían corriente y tendríamos que partir con el análisis de la siguiente ecuación, que el voltaje en un inductor es la inductancia por la derivada de la corriente en dt. Entonces, si hiciéramos la transformada de Laplace de esta ecuación, obtenemos la siguiente, el cual nos dice que el voltaje en el dominio S es igual a la inductancia, la transformada de una derivada sería S por la transformada de la corriente, menos las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta ecuación? Que el voltaje que le llega a un inductor, definido como Vs, es igual a la corriente por la impedancia, la cual sería la tensión que se ve acá, menos la corriente inicial por la inductancia. O sea, la polaridad sería menos más corriente por inductancia. Eso se puede ver mediante acá por un LKB, que la polaridad que debería tener esta fuente es la que se muestra acá. Entonces, si nosotros ahora, de la misma manera que en el capacitor, despejamos la corriente, tendríamos que la corriente sería el voltaje, o sea, la corriente que circula por el capacitor, que es la que se muestra acá, sería el voltaje dividido en impedancia, la cual se define con este inductor por acá, más la corriente perteneciente a las condiciones iniciales dividido S. Entonces es cosa de hacer un LKC en el nodo que se muestra acá. Entonces corriente que le llega a un inductor y S es igual a todas las corrientes que salen, o sea, la tensión por la dividida en la impedancia más las condiciones iniciales. Bueno, entonces este mismo análisis lo voy a usar para el caso anterior. Sabíamos que las condiciones iniciales del capacitor es que la tensión es V sub 0. Entonces, la corriente en el capacitor sería C por la transformada de la derivada, S por la transformada de la función, menos condiciones iniciales. O sea, la corriente que le llega a un capacitor es igual a la corriente producida por el voltaje, por el producto del voltaje por la admitancia, que sería la corriente que está acá, menos la corriente producida por las condiciones iniciales por el capacitor, que sería en este sentido. Esa sería al fin y al cabo la corriente en el capacitor. La corriente que entra o sea, la corriente del capacitor sería la producida por la impedancia, el voltaje dividido en impedancia, más, o sea, menos las condiciones iniciales. Ahora, igual se podría, como les dije, podría haber hecho el análisis de poner acá una fuente de tensión, pero por lo menos acá se colocó la fuente de corriente porque pensando que en un futuro la resolución del ejercicio va a ser mediante divisor de corriente, ya que lo que se pide es el voltaje en el capacitor. Entonces lo que se piensa hacer acá es obtener la corriente en el capacitor y después multiplicarla por la impedancia. Entonces hacer un divisor de corriente es bastante sencillo, ya que tenemos dos fuentes de corriente en paralelo. Entonces el divisor de corriente se compondría como la fuente de la señal de entrada, que sería la sumatoria de ambas fuentes, por la impedancia en paralelo a la rama donde queremos calcular la corriente, dividido en la sumatoria de ambas impedancias que están en paralelo. De esta manera se obtiene la corriente. Ahora restaría solamente multiplicarla por la impedancia y de esa forma tendríamos el voltaje en el capacitor, llegando a esta ecuación donde acá todavía en realidad no se hace ni un despeje, nada,
Pero bueno, acomodando los parámetros, realizando un poco de álgebra, se llega a la siguiente expresión. Entonces acá en esta expresión lo que podemos ver es que esta rama tiene dos polos. O sea, tendríamos un polo en 0 y aparte otro polo en 1 dividido tau, menos 1 dividido tau. Esta solamente cuenta con un polo, así que esta como tiene dos vamos a tener que realizar unas fracciones parciales, la cual no es bastante complicado, ya que tendríamos dos raíces reales y distintas, así que se realizan las fracciones parciales igual como en el caso de la ayudantía anterior. De esa forma separamos esta expresión en dos partes. Acá tendríamos la transformada de una escala unitaria, la transformada de una exponencial. Tendríamos que sumarle también esta otra parte, la transformada de otra exponencial. Y se llega a esta función. Esta función, lo que le falta acá, es un u de t. Porque es unilateral la transformada de Laplace. Y bueno, eso sería. Acá estaría la escala unitaria, acá estaría la exponencial. Esta exponencial va acá. Y esta exponencial corresponde a la que está acá. ¿Sí? Así que eso sería el ejercicio 1. Bueno, ahora procederé a calcular los ejercicios correspondientes a la ayudantía número 11. Bueno, el primer ejercicio que se presenta en esta ayudantía es un circuito en el que tenemos como entrada una fuente de tensión de 100 volts, tensión continua. Y bueno, conectado en serie tenemos una resistencia de 10 ohm con un capacitor de 50 microfaradios. Entonces el capacitor tiene condiciones iniciales y estas vez nos presentan las condiciones iniciales de acuerdo a la carga almacenada que tiene el capacitor. Ayudantías anteriores teníamos el voltaje inicial, bueno, esta vez tenemos la carga almacenada, por lo que deberíamos utilizar una ecuación más, la cual voy a explicar más adelante. Lo que quiero explicar ahora es cómo se podría resolver este problema. Entonces, si bien sabemos que tenemos un capacitor con condiciones iniciales, entonces estas condiciones iniciales nosotros las podríamos reflejar como una fuente de tensión en serie o bien la podríamos ver como una fuente de corriente en paralelo. Ambos circuitos serían válidos en el equivalente. Así que sí, cada circuito tendría de por sí una forma distinta de resolución. Acá por ejemplo yo dibujé el circuito si es que tuviéramos una fuente de corriente en paralelo. Entonces si nosotros quisiéramos obtener la corriente que está por acá tendríamos que hacer por ejemplo un método de malla en el capacitor. Entonces de por sí eso traería consigo dos ecuaciones y por tanto se podría complejar un poco el ejercicio. Distinto así si nosotros conectáramos en las condiciones iniciales como una fuente de tensión en serie. Entonces acá nosotros podemos darnos cuenta que tenemos una única malla y por ende que a veces obtendría de forma inmediata lo que sería la corriente del sistema. Es por este análisis que yo por lo menos escogí esta forma de resolución para obtener la corriente. La verdad es que no intenté mucho esta forma, quizás no sea tan complicada. Y bueno, entonces ahora lo que resta es saber el voltaje que debería tener esta fuente de tensión. Para saber el voltaje tenemos que recordar que la corriente en un capacitor es C por la derivada del voltaje en dt y que si hacemos la transformada va a ser C por S por el voltaje, la derivada del voltaje menos las condiciones iniciales, y si despejamos el voltaje en esta ecuación, bueno, llegaríamos a la siguiente ecuación, la cual nos diría que el voltaje en el capacitor, que se comprende desde acá, desde este nodo que se encuentra acá, hasta el nodo que le voy a poner como referencia, hasta acá, va a ser igual a la corriente por la impedancia, que sería CS, 1 dividido CS, lo que estaría acá sería la tensión que se vería acá, más las condiciones iniciales dividido S, o sea, con una tensión así. Y bueno, podemos ver que la fuente no tiene la polaridad que define ahora, y en realidad esto está bien, no está mal. ¿Y por qué tiene esta polaridad? Es porque en un principio se definió como las condiciones iniciales con una tensión negativa, o sea, la tensión inicial era con más menos con esta polaridad, entonces este tenía un valor negativo y por tanto se explica el cambio de polaridad en la tensión y no utilizar la que estaba en un principio. ¿Sí? Lo que no he explicado es cómo calcular este valor de 50 dividido en S, ya que recordemos que tenemos el valor de la carga almacenada nomás. Entonces acá tenemos que acordarnos de una ecuación vista en electromagnetismo, que básicamente nos dice que la capacitancia o densidad de energía se define como la
carga almacenada por unidad de voltaje. O sea, entre más capacitancia, más carga vamos a almacenar por cada volts. Entonces, acá podríamos despejar el voltaje, ya que tenemos la carga y tenemos la capacitancia. Entonces, de esa forma obtenemos el voltaje inicial, sería carga dividida en capacitancia, lo cual da un valor de 50. Y bueno, lo dividimos en S por la ecuación que se muestra acá. Entonces, acá ya solamente resta hacer el LKB dentro de la malla para obtener el valor de la corriente. Bueno, acá ya tengo la expresión ya de corriente calculada, me salté el proceso del LKB. Y bueno, si trabajamos mediante álgebra la expresión de corriente, se llegaría a la siguiente ecuación. Ahora, esta ecuación tenemos un único polo, así que la transformada, de hecho ya podemos ver acá que esto ya corresponde a la transformada de un exponencial, así que en el dominio tiempo quedaría más o menos así. Esta está multiplicado por un U de t. Creo que me faltó eso en todo el solucionario. Bueno, como para agregar análisis, podemos fijarnos que la corriente, algo que les mencioné en la ayudantía anterior, es que en régimen permanente la salida siempre sigue a la entrada. En este caso la entrada es una constante. Por tanto, la salida yo también esperaría una constante. Entonces, si nosotros graficáramos la corriente, que es la salida del sistema en este caso, tendría un comportamiento así. Exponencial decreciente, donde acá partiría en un valor de 15. Y bueno, sabemos que en régimen permanente no es una, o sea, no en régimen transitorio no es una constante, pero sí lo es en régimen permanente y es una constante y es igual a 0. Lo cual hace bastante sentido, ya que un capacitor de por sí, una vez cargado, se comporta como circuito abierto y al estar el sistema abierto, entonces la corriente tendería a 0 y lo que nos indicaría que esta respuesta tiene sentido y es muy probable que esté buena. Avanzando ahora con el ejercicio 2, en este sistema tenemos una entrada que sería una fuente de tensión continua, esta debería estar multiplicada por U de D. Tenemos un switch, el cual se encuentra en paralelo a una resistencia de 4 ohm, en serie hasta una resistencia de 2, y acá tenemos un paralelo entre un inductor y un capacitor. Bueno, entonces primero tendríamos que analizar las condiciones iniciales del sistema, que es antes de que el switch se cierre. El switch en un primer instante está abierto, así que el estado inicial es cuando el switch está abierto y por tanto habría que analizar el sistema, las corrientes que tiene el inductor antes de que se cierre y el voltaje que tendría el capacitor. Entonces para esto voy a sacar el switch y voy a remodelar de nuevo el sistema. Vemos que la corriente en un inductor en un estado permanente se comporta como circuito cortocircuito. Esto siempre y cuando la tensión sea una constante, ya que si fuera sinusoidal, entonces acá la corriente no tendría comportamiento de cortocircuito. Y en el capacitor estaría siendo un circuito abierto. Bueno, entonces lo que sigue ahora es saber el valor de estas constantes. Sabemos de forma inmediata que el voltaje en el capacitor en un instante cero va a ser igual a 0 volts. ¿Por qué? Porque tenemos un cortocircuito en el inductor. Así que entonces al estar en paralelo ambas tienen misma tensión y es tensión cero. Ahora, para saber la corriente que hay en un inductor, simplemente se puede hacer por ley de Ohm, voltaje dividido en resistencia total, la cual sería 12 dividido 6, nos daría una corriente inicial de 2 amperes. Y bueno, la tensión en el capacitor es de 0 volts. Bueno, ahora hay que hacer el circuito equivalente y hay que reflejar estas condiciones iniciales. Bueno, para el capacitor no es necesario porque es 0, pero habría que reflejar las condiciones iniciales del inductor como medio de fuente, ya sea de tensión en serie o una fuente de corriente en paralelo. Lo que hace acá la ayudantía es colocarla en paralelo, debido a que lo que se planea hacer es hacer un método de resolver esto por método de nodo, plantear un nodo acá, BC, y así obtener el voltaje de forma directa en el capacitor. Podría hacerse un método de mallas, pero tendría que calcular la malla y después multiplicarlo por la capacitancia, y aparte que habrían 3 mallas para la resolución. En cambio, con un método de nodo sería una única ecuación y más encima ya tendríamos de forma directa el voltaje en el capacitor, que es lo que se pide en el enunciado. Ahora, la dirección de esta fuente de corriente, recordemos que hay que seguir estos pasos que están acá. Tenemos la ecuación de características de un inductor, por decirlo así.
hacemos la transformada y ahí despejamos corriente, donde sabemos que la corriente que va en un inductor, que sería por acá, sería la corriente de el voltaje dividido en la impedancia más la corriente de las condiciones iniciales. ¿Sí? Y bueno, acá en paralelo también tendría que estar el capacitor, ya que si bien no presenta condiciones iniciales, este aún sigue dentro del sistema. Entonces acá ya tendría que hacer el método de nodos, planteando un nodo acá. Siempre yo resuelvo los métodos nodos con las corrientes salientes positivas, o sea, sería BC menos la tensión que va acá. Recordemos que la corriente va de un potencial de mayor a menor, por tanto, si yo quisiera hacer una corriente saliendo, sería BC menos la tensión de la fuente, menos 12 dividido S, dividido en la impedancia, más la corriente que circula por acá, que sería BC dividido 2S, más la corriente de las condiciones iniciales, que sería 2 dividido S, más la corriente que circula por acá, que sería BC dividido 8 dividido S. Entonces acá ya tendré una ecuación de la que podría despejar BC. Si se desarrolla álgebra, se obtiene la siguiente ecuación. Y bueno, acá vemos que S más 2 está elevado al cuadrado. Esta transformada corresponde a una exponencial multiplicada por T. Esto lo expliqué en la ayudantía número 10, en el ejercicio 1, parte B, si es que no lo vieron. Bueno, ahí está porque debería ser esta transformada. Y bueno, eso sería el ejercicio 2. Siguiendo ahora con el ejercicio 3, en este circuito que se nos presenta es como una señal de entrada, una fuente de tensión de 12 volts. Tenemos un switch, en serie estaría una resistencia, bueno, acá en paralelo tenemos un paralelo de un capacitor con un inductor conectado en serie a una resistencia. En este sistema lo que sucede es que el switch se abre en el instante t0, o sea, esta fuente de tensión solamente, que estaría multiplicada, no, en realidad no, esta fuente de tensión solamente aplicaría para un tiempo antes de cero y lo que se pide es obtener la corriente para un tiempo mayor a cero. El sistema ha funcionado durante mucho tiempo en el estado anterior, que es cuando este switch cerró. Entonces habría que obtener las condiciones iniciales del capacitor, la tensión que tiene este y la corriente que tiene el inductor. Al ser una constante la señal de entrada, entonces el capacitor se va a comportar como circuito abierto y el inductor se comporta como cortocircuito. Entonces ahora habría que obtener los valores de la capacitancia. Este valor que estaría acá sería la tensión inicial en el capacitor y la corriente que circula por acá sería la corriente inicial en el inductor. Para obtener la corriente inicial en el inductor habría que hacerlo por ley de Ohm. Dividimos el voltaje dividido en la impedancia equivalente, que sería la sumatoria, ya que son una conexión seria, y acá se obtiene la corriente inicial del inductor, la cual tiene un valor de 1 ampere. Ahora, para obtener la tensión en el capacitor inicial, simplemente se realiza un divisor de tensión, ya que con eso podríamos obtener la tensión en la resistencia de 8 ohm y al estar en paralelo esta resistencia al capacitor tienen la misma tensión. Por tanto, habría que tener la tensión acá mediante divisor de tensión. ¿Cómo se calcula acá? Bueno, avanzando, ya teniendo las condiciones iniciales del sistema, ahora habría que hacer el sistema para un tiempo mayor que 0 y considerando todas estas condiciones iniciales. Entonces para eso, básicamente al abrir el switch es como que si elimináramos toda esta parte del sistema dejando solamente esta malla y tendríamos todas las conexiones, todas las ramas en una conexión serie, por lo que se opta dentro de la ayudantía reflejar todas las condiciones iniciales como una fuente de tensión en serie para seguir manteniendo esta malla con todos los elementos en serie. Para eso con eso se llega al siguiente circuito donde para obtener la polaridad de cada una de las fuentes de condiciones iniciales se siguen los mismos pasos anteriores. Para el caso del inductor tendríamos esta ecuación que sería la corriente por la impedancia, que sería esta tensión de acá, menos las condiciones iniciales de la corriente por la inductancia, que sería esta fuente que está acá. Y para el caso del capacitor, despejando todas las ecuaciones, llegaríamos a que el voltaje en el capacitor es la corriente por la impedancia, que es 1 dividido CS, que estaría siendo esta que está acá, más la tensión del capacitor en estado inicial dividido en S, que es la fuente que estaría acá. Esta sería la fuente de condición inicial. Entonces, para obtener la corriente se podría aplicar un LKB, ya que están todas las mallas en serie, y así despejar la corriente que se quiere obtener en el dominio tiempo. Bueno, yo acá ya tengo la corriente calculada. Si se despeja, se llega a la siguiente ecuación. Ahora, podemos ver que en el polinomio denominador de la función de transferencia de corriente, lo que serían las raíces del sistema,
acá tendríamos un determinante menor que 0. Por tanto, las raíces son complejas. Si recordemos que el determinante f cuadrado menos 4ac sería 4 menos 4 por 5 y por 1, entonces sería menor que 0 y por tanto las raíces son complejas. Y aquí habría que hacer una metodología para obtener la transformada inversa. Y esto lo dejé pendiente en el ejercicio 10, cuando estaba viendo, o sea, en la ayudantía 10 en el ejercicio 1, la parte C, es cuando estaba viendo las raíces complejas. Entonces acá hay otra técnica de hacer esto, ya que si ustedes lo resuelven como lo hice saber en la ayudantía 10, va a ser muy largo, es muy engorroso, muy largo. Hay una forma mucho más sencilla. Básicamente es descomponer esta función del denominador. La vamos a poner como s cuadrado más 2s más 1 y vamos a dejar el 4 separado. ¿Por qué? Porque mediante podríamos factorizar este polinomio dejándolo como s más 1 al cuadrado, binomio al cuadrado. Y de esa misma manera podríamos hacer como el s más 2, dejarlo como s más 1 más 1. Entonces acá podríamos separar esta expresión en dos partes, uno con el s más 1 y el otro con el 1. Y acá sigue lo siguiente, es que estas transformadas son muy similares, en realidad son las mismas. Una es que les había mencionado que el seno y el coseno. Vemos que la transformada de un coseno es s dividido s al cuadrado más omega al cuadrado, y la transformada de un seno sería omega dividido s al cuadrado más omega. Y esto es bastante similar a como se ve acá. Acá tendríamos s dividido s al cuadrado más 4 y acá tendríamos omega dividido en s al cuadrado más omega al cuadrado. La cosa que sucede acá es que tenemos un desplazamiento en el dominio Laplace. Entonces igual acá habría que acordarse de una de las propiedades que básicamente nos dice que si nosotros tenemos un desplazamiento en la función en Laplace, entonces esto se explicaría como un Euler multiplicado por AT en el dominio tiempo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la transformada inversa, acá tendríamos que multiplicar. Esto sería lo mismo que un coseno, ya que tendríamos s cuadrado por s acá, más 4. Y tendríamos que multiplicarlo por a la menos 1, por Euler en la menos 1, ya que ahí estaría el desplazamiento y el coseno sería de omega, en el cual omega estaría siendo, este es omega al cuadrado, por tanto sería 2t. Y de manera similar sucede con el seno. Acá tendríamos este 1 estaría siendo omega. Acá tendríamos omega cuadrado. La cosa es que omega para esta ecuación es 2. Entonces acá tendría que reemplazarlo como un medio. Este 1 sería un medio por 2. Entonces ya... A ver, voy a borrar. Acá estaría la transformada de un seno. Esto sería, omega sería 2. Y bueno, acá el 1 lo factoricé como un medio por 2. Entonces tendríamos un medio que sería la constante que estaría quedando afuera por e elevado a la menos t por el desplazamiento temporal que tiene s por seno de omega t. En este caso sería seno. Entonces esto igual es una forma bien práctica de obtener lo que sería la transformada inversa cuando hay raíces complejas. Avanzando ahora a lo que sería el cuarto ejercicio y último. En este lo que se pide es calcular el equivalente de Thevenin para, o sea, calcular mediante equivalente de Thevenin la tensión V sub 0 de T para un sistema en el que la señal de entrada es una fuente de corriente de 10 A multiplicada por U de T. En paralelo a esta fuente de tensión de corriente tendríamos una fuente de tensión de 2Ix, en serie una resistencia de 5, y bueno, acá tendríamos, en paralelo a esta tendríamos una inductancia de 2 henrios y la rama donde quisiéramos calcular la tensión, que es una resistencia de 5 ohms. Bueno, entonces, como se pide calcular por equivalente Thevenin, lo primero que se hace es calcular el Z de Thevenin. Y para hacer esto hay que recordar que se tienen que apagar la fuente, o dicho de otra manera, se hace entender a cero. O sea, una fuente de corriente con valor 0, 0 amperes, significaría un corto, o sea, un circuito abierto, que sería equivalente a tener esto. O bueno, se podrían sacar estas ramas, la verdad es que sería lo mismo en el caso de análisis. Entonces ahora lo que restaría
para sacar el z-Thevenin, una de las formas es mediante fuente de prueba. Para cuando estamos en Laplace, lo que yo recomiendo es que utilicen como fuente de prueba un impulso, ya que la transformada de un impulso es 1. Entonces se simplifica un poco más los cálculos. Entonces tendríamos, como ya tendríamos la tensión de prueba, tendríamos que sacar la corriente y así dividiendo voltaje dividiendo corriente se tendría el z-Thevenin. Ahora, para sacar la corriente se realiza un LKB, donde vemos que el LKB sería menos 1, la corriente entrando por ese... eso se me fue. La corriente entrando por el positivo será más IS por la impedancia 2S. Luego tendríamos más 2IX, pero como IX está definido en sentido contrario a IS, lo vamos a colocar con un signo negativo, o sea, menos 2IS para esta fuente de tensión controlada. Y también tendríamos, acá entrando la corriente por el positivo, y DS por 5 ohms. Entonces acá ya se podría despejar el valor de IS. Entonces ya teniendo en cuenta que se están utilizando estas polaridades, se obtiene el z-Thevenin, voltaje DS dividido en IDS, y así se tiene el z-Thevenin, que es igual a 3 más 2S. Entonces lo que resta ahora es calcular el voltaje de Thevenin, y para esto se dejan abiertos los terminales que corresponde a la impedancia donde queremos hacer el equivalente Thevenin, lo que llega al siguiente circuito. Vemos que la fuente controlada se controla por IX, que es la corriente que llega al inductor, y a la de la resistencia, pero como la resistencia está abierta, entonces esta corriente es 0 y por tanto la tensión que tiene esta fuente es 0, lo que se interpreta como un cortocircuito, dejando el siguiente sistema. Ahora, para obtener el voltaje de Thevenin, simplemente tendríamos que ver el voltaje que le llega a esta impedancia, la cual sería corriente por impedancia, por ley de Ohm, y el voltaje de Thevenin es igual a 50S. Otra forma de obtener z-Thevenin es sacar la corriente de Norton por la tensión de Thevenin y dividir la tensión de Thevenin por la corriente de Norton, y de esa manera también se obtendría el z-Thevenin. Pero igual ahí tengo mis dudas, porque no, la verdad es que yo no resolvía tanto el ejercicio así, pero por lo menos por lo que lo encontré en algunos libros, lo hacen de esa manera. Y después no saberlo, porque a veces alguna metodología termina siendo más sencillo que el otro, teniendo en cuenta que generalmente estos ejercicios se caracterizan por tener un alto grado de álgebra. Bueno, entonces ya teniendo el equivalente de Thevenin, tendríamos el voltaje de Thevenin, tendríamos la impedancia de Thevenin, y en serie quería conectada la rama donde hicimos el Thevenin, y ahora ya podríamos obtener P sub 0 de S mediante un divisor de tensión. Entonces acá está el divisor de tensión, multiplicamos la fuente de entrada por la impedancia donde queremos obtener la tensión y dividimos en la sumatoria de todas las impedancias conectadas en serie, y así se llega a la siguiente ecuación de B sub 0 de S. Algo que creo que no mencioné, que también pedía el enunciado, es obtener el valor inicial y final de la tensión B sub 0. Entonces acá se utiliza el teorema del valor inicial y final, que es uno de las, como que está dentro de las propiedades de la transformada de Laplace, que básicamente si nosotros quisiéramos tener B sub 0, acá sería como un B sub 0 más. ¿Sí? Nosotros cuando calculamos condiciones iniciales obtenemos B sub 0 menos. En este caso estaría siendo B sub 0 más. Entonces si nosotros quisiéramos calcular B sub 0 más, tendríamos que hacer S tendiendo al infinito de la función de tensión multiplicado por un S. En este caso, de esta manera se despeja S con S, como S tiende al infinito, entonces, bueno, el límite evaluado hace que esta función tienda a 0, por tanto el valor inicial es igual a 0 volt. Ahora, si quisiéramos tener el valor final en el dominio tiempo, estos son en el dominio tiempo, no son en el dominio de la frecuencia, tendríamos que pescar la función en el dominio Laplace, la multiplicamos por S y S lo hacemos tender a 0, se despeja lo S, y bueno, quedaría 125 dividido 4, S tiende a 0, y lo que da un valor de voltaje inicial de 31,25 volts. Entonces ahora para obtener B sub 0 en el dominio tiempo, hay que hacer las fracciones parciales de la función de transferencia de B sub, o sea, de la función de B sub 0 de S. Tenemos dos polos reales con raíces distintas. Entonces, dos polos reales con raíces distintas. Entonces, bueno, ahí se hacen las fracciones parciales. Esto es como uno de los casos más sencillos. Esta corresponde a un escalón unitario y esta corresponde a la transformada de un exponencial.
Y bueno, ahí ya se obtiene el valor final de B sub 0 de t. Y bueno, esa ha sido la ayudantía número 11. Si tienen duda, háblenme al correo institucional, no tengan ni un miedo en hacerlo. Mi correo es diego.hidalgo.p más EY326-2, creo, arroba mail.pcb.cl. Y bueno, eso, espero se encuentren bien y que tengan una buena semana. Eso, saludos, chao.